Ok, vamos con este nuevo ejercicio. Aquí me indica que a 0 °C, fíjense que no es 20 como usualmente arranca, esto es un material que está enfriado, circula una corriente de 0,064 amperios a través de un alambre de cobre. Cuando se somete a una diferencia de potencial, recuerden que diferencia de potencial es voltaje, y luego dice cuando se calienta a 100 °C para la misma diferencia de potencial, no se cambia la diferencia de potencial, la corriente es de 0,046 amperios. Calcular el coeficiente de temperatura del cobre. Bueno, a mí me gusta en estos casos presentar el ejercicio con las cosas que cambian. Vean ustedes que tengo que usar la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque me habla de potencial eléctrico y me habla de corriente. Yo necesito relacionar las dos a través de la ley de Ohm, que es el voltaje. Voltaje es corriente por resistencia. Pero como hay cambios de temperatura, la temperatura cambia de 0 a 100, también necesito la ecuación de las variaciones de temperatura y resistencia. Si despejo la resistencia, que es el valor que no tengo, tengo corriente, tengo voltaje, el voltaje no cambia, entonces simplemente despejo el valor de la resistencia, y la resistencia es lo que tiene esta fórmula, y a mí me gusta combinar las fórmulas. Entonces voltaje que no cambia, dice para la misma diferencia de potencial. Entonces el voltaje no cambia, pero sí cambia la corriente, hay una corriente 2. Entonces fíjense, R2 va a ser voltaje 2 sobre corriente 2, pero el voltaje no cambia, por lo tanto no le pongo el subíndice. Eso menos la resistencia 1, que es voltaje 1 sobre resistencia corriente 1, pero el voltaje no cambia, es el mismo, es igual a alfa por R1, que es voltaje 1 sobre corriente 1 por T2 menos T1. Fíjense ustedes que como voltaje es factor común en todos los lados de la ecuación, se me va. Entonces vamos a pausar. Ok, disculpen, me vine a la siguiente página, creo que no terminé de decirlo allí. Despejamos el valor de alfa. Déjenme. Vamos a intentar poner las dos ecuaciones. Aquí está, aquí está. Ok. Entonces, lo que tengo que despejar, porque es la pregunta del ejercicio, hallar el coeficiente de temperatura alfa. Alfa va a ser igual a todo esto que está a este lado. Recuerden que los voltajes se fueron porque son factor común en ambos lados de la ecuación. Y me queda entonces 1 sobre I2 menos 1 sobre I1 entre 1 sobre I1 por T2 menos T1, arreglando un poquito esto, sacando mínimo I2 por I1 de este lado, el I1 se me va con este I1, me queda un I2 aquí abajo, calculo el coeficiente que es 3,91 por 10 a la 93. Ahí tenemos entonces el resultado. Ok, el ejercicio 9, si tengo un alambre de resistividad, aquí me la dan, 0,8 metros de longitud, tiene una resistencia de 1,5 ohmios. Calcular la longitud de otro alambre, debe tener otra resistividad y debe haber otros elementos. De resistencia 4,5, resistividad, aquí está la otra resistividad, para que tenga el mismo diámetro que el anterior. Nuevamente, a mí me gusta mezclar las fórmulas para llegar a un resultado mucho más rápido. La sección transversal es pi r cuadrado, pero como me pide diámetro, como dice para que tenga el mismo diámetro, como me está hablando de diámetros, pues yo sé que el radio es el diámetro entre 2, recuerden que el radio está elevado al cuadrado, o sea que pi de cuadrado sobre 4. Si coloco esta ecuación de área en la ecuación de resistencia y comienzo a decir, bueno, ¿qué me dicen ellos que para que tenga el mismo diámetro que un alambre de resistividad tiene una resistencia? Calcular la longitud del alambre de resistencia para que tenga el mismo diámetro. Si yo quiero que tenga el mismo diámetro, despejo el diámetro. El pi pasa multiplicando a la resistencia. Ok, vamos a parar un momentico que ya me estoy llegando al tiempo. Detengo aquí y ya llego a explicar esta parte del ejercicio.